Mercadotecnia de PSW. Antes de comenzar, me gustaría realizar unas pruebas de sonido. Les pido de favor si me pueden indicar en el chat si me escuchan claramente y si pueden visualizar la presentación, por favor. Perfecto, muchas gracias, muy bien. El día de hoy nos van a estar hablando nuestros expertos acerca de la NOM 035 y por qué debemos de aplicarla en estos tiempos, presentándoles a ustedes a nuestros expositores. Roberto López, quien es psicólogo clínico y máster en psicología organizacional, al igual que Diana Castellanos, ingeniero en gestión empresarial y consultor, y Marisol Villarreal, coordinadora de consultoría RH en México de PSW. Se les recuerda que va a estar habilitada la ventana del chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas, sus dudas, sus aclaraciones. Y al final de esta sesión se va a dar un espacio de 10 a 15 minutos para responder todas las preguntas. También se les va a pedir de favor responder una breve encuesta de satisfacción. Me gustaría solicitarles de favor que pudieran mantener sus micrófonos en modo silencio para poder ofrecerles una mejor presentación. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y les respondemos. Sin más por el momento, quedo atento a cualquier comentario. Le cedo el micrófono a mi compañera Marisol para dar inicio con el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Israel. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Primeramente, agradecerles este espacio de tiempo para hablar de un tema tan importante en la actualidad como es esta contingencia por COVID-19 y la relación con la norma 035. Me gustaría reforzar algunas recomendaciones que ya les compartió Israel en un momento. Que primeramente, si pueden ver bien mi pantalla, si pueden escucharme bien también. De no ser así, por favor, coméntenlo en el chat para poder apoyarles. También, nuevamente, les pedimos de favor mantener sus micrófonos en silencio. Esto nos permite que no se filtren sonidos del exterior y que nos puedan escuchar correctamente. Sus dudas, por favor, externenlas en el chat y al final vamos a dar un espacio de tiempo para contestarles. Y bueno, finalmente la presentación va a ser grabada para ser compartida con todos y todas ustedes una vez finalizada la sesión. Bueno, antes de iniciar, me gustaría platicarles quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nosotros somos PSW Global. Nosotros desarrollamos, creamos, comercializamos software. Nuestra principal área de expertise es recursos humanos y ya tenemos más de 30 años de experiencia. Nosotros como PSW Global somos expertos en la gestión de talento y entramos en 3 de los principales procesos. El proceso de incorporación es encontrar el talento. Y esto lo hacemos a través de la evaluación de competencias blandas, competencias técnicas o conocimientos, es decir, del potencial de los candidatos en nuestra herramienta de Pixum y de Testing. El segundo paso, que es el desarrollo de talento, es a través de la evaluación de comportamientos observables de nuestro círculo de trabajo por medio de una metodología de 360 grados. Acabamos de añadir una herramienta que se llama Hope, que nos permite medir competencias que nos habiliten trabajar de forma efectiva en un esquema de home office, poder ir monitoreando, poder ir dando seguimiento. Y esto lo hacemos a través de una de nuestras herramientas, que es Feedback. Y finalmente, la retención de talento. Que estas personas que incorporamos, capacitamos y desarrollamos no se nos vayan. Y esto lo hacemos a través de la aplicación de encuestas de clima laboral para medir algún nivel de satisfacción. Y tenemos otro apartado que es la norma 035 en una de nuestras plataformas, que es Analytics, que les vamos a hablar más adelante de esta plataforma. Básicamente nos permite la aplicación de estas guías de la norma 035 a distancia y poder tener rápidamente resultados individuales y globales. Cuando hablamos de la gestión de talento, hablamos de una estrategia basada en las personas y hoy en día especialmente la tecnología es un pilar fundamental para poder llevarla a cabo. Me gustaría presentarles a Roberto López. Él forma parte de la empresa de Decires. Decires es cliente nuestro, pero sobre todo es un asociado estratégico. Y la importancia de esta alianza estratégica entre PSW y Decires es sumar nuestras experiencias para brindarles una oferta de valor en la implementación de la norma 035. Roberto, buenos días, te cedo la palabra.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Marisol. Buenos días a todos. Les agradezco que estén presentes en este webinar. Trabajaré también el día de hoy la parte técnica, la parte del proceso de la norma, la llevará mi colega, mi socia, Diana Castellanos, socia también de la empresa de CIDES. Si quieres presentarte, Diana, para que te conozcan y ya arrancamos con el webinar. Hola, muy buenos días a todos. Mucho gusto en saludarlos, qué bueno que están aquí. Como dice Roberto, más adelante les vamos a aplicar la parte más específica de requerimientos, los tiempos, cómo van a ser las guías y bueno, estrategias que ustedes pueden implementar ante este escenario de la pandemia y que probablemente nos ha cambiado un poco o un mucho el plan que teníamos con respecto a la implementación de esta norma. Así es, así es. Muchas gracias, Diana. Gracias, Marisol. Pues vamos empezando, ¿les parece? ¿Por qué es importante aplicar la norma 035, aplicar las evaluaciones de esta norma 035 en este periodo de COVID? Bueno, en primer lugar, bueno, somos una consultoría enfocada en la evolución de personas. Y algo que hemos notado en estos meses que han estado pasando con esta contingencia, inclusive a nosotros nos ha pegado un poquito, es que prácticamente todos los seres humanos tenemos dos estructuras muy claras en el cerebro. Una se llama lóbulo frontal. El lóbulo frontal es donde tenemos las funciones ejecutivas, es el área donde razonamos, tenemos estrategias, objetivos, digamos que es un área como una computadora, es fría, ¿sí? Nos ayuda ¿para qué? Nos ayuda para razonar, tener una estrategia, tener un camino a dónde llegar. Tenemos otra área que es mucho más primitiva, que se llama sistema límbico, en donde hay dos regiones muy importantes. Una es el hipocampo, que es nuestra memoria sensorial, no es una memoria que piense, simplemente siente, y al lado del hipocampo están conectados permanentemente, hay un área que se llama amígdala. ¿Y qué hace esta amígdala? Es la que detona diferentes neurotransmisores que nos ponen irritables, que nos ponen tristes, nos ponen sensibles. Es un área, todo el hipocampo, que no piensa, digamos que es más como un animalito. ¿Qué sucede en un contexto como el que estamos viviendo hoy? Si ustedes se dan cuenta, esta pandemia ha llevado como una serie de olas. El primer cambio fue cuando nos dicen que nos tenemos que, muchas personas, ir a trabajar en home office, muchas personas cambiar nuestro esquema de trabajo. Justamente veníamos con una tendencia desde el 2018 que se promueve la norma 035 el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación, y esta norma está asociada a factores psicosociales, a tratar de mantener en equilibrio estos factores en una empresa, ¿sí? Tratar de prevenir que estos no detonen en niveles más altos. Pero bueno, va avanzando esto, muchas empresas están aplicando, aparece esta contingencia a nivel mundial. Y bueno, de primera instancia que hicimos aquí en México, por ahí de marzo, bueno, pues aceptamos ni modo el cambio, pensando que iba a ser una situación como la del H1N1, de corto tiempo, pero cuando empezamos a ver un contexto más amplio de otros países, nos damos cuenta que esto no es tan a corto plazo. Y de una u otra forma, si ustedes analizan, si recuerdan cómo estaban las calles, qué pasó, la gente realmente se resguardó, la gente empezó a trabajar realmente en un home office, y podríamos decir que esa es la primera ola de esta pandemia. Después aparece una segunda ola. La gente se adapta bien, y después de este primer golpe, de esta primera situación que de una u otra forma nos genera estrés, ya veremos qué pasó, la segunda ola cambia radicalmente, y mucha gente hasta empieza a sentir cierta tranquilidad y estar a gusto con lo que está pasando, y dice, oye, pues no está tan mal, gasto menos en gasolina, no pierdo el tiempo en los desplazamientos en el tráfico, convivo más con mi familia. Hubo un momento de equilibrio, un momento en que el home office, un momento en que trabajar a distancia se vio bien, se sintió bien, pero después empieza la tercera ola, esa ya estamos dentro de ella, y en esta tercera ola de la pandemia, ¿qué sucede? La gente se empieza a desesperar, como una persona que está presa, como una persona que está en la cárcel, empieza a tener una sensación incómoda, empieza a tener una sensación, a pesar de que el lóbulo frontal te dice, no salgas, haz lo correcto, cuídate, esta sensación de encierro, esta sensación de estar en un solo lugar, esta sensación de falta de movilidad,
empieza a encender estas regiones que son primitivas, que tienen de una u otra forma atavismos que se han pasado genéticamente, y muchas personas empiezan a sentir ansiedad, empiezan a sentir estrés, algunos depresión, y a muchos les está pasando algo similar a lo que le pasa a un preso en una cárcel, cuando llega a sentir esa desesperación de pensar que no va a poder salir. Son capaces de hacer una locura, brincar una barda a pesar de que pueden recibir un balazo, tratar de fugarse a pesar de que pueden poner su físico en riesgo. Y bueno, algo parecido está pasando ahorita, ¿sí? Se está desordenando un poco y se dice, y por eso hay que aplicar la norma 035, hay que aplicar todo esto a las empresas, que la cuarta ola de la pandemia, y lo estamos viendo los psicólogos, hay muchos estudios ya de la OMS, así lo describieron, es un tsunami de padecimientos y problemas mentales. ¿Sí? Mucha gente va a empezar a estar deprimida, ojo, no en el trabajo, y ahorita lo ajustaremos más a lo que trata la norma, pero a nivel mundial mucha gente va a empezar a estar con estrés excesivo, estrés postraumático, ansiedad generalizada, y de una u otra forma, por eso es importante que la norma empiece a trabajarse de una manera adecuada, para prevenir. Finalmente de eso trata la norma. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por eso en Decides analizamos mucho esto. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Este dato sale en la revista Expansión prácticamente al inicio de la pandemia, en mayo, 7 de mayo del 2020, y nos dice que 3 de cada 10 mexicanos ya presentan síntomas de ansiedad, estrés o depresión. ¿Sí? Fíjense a las alturas que estamos en este momento. A ver, Alonso nos levanta la mano, no sé si ahorita hay algo, ¿es el sonido, es alguna cosa? Dice que la pantalla está en verde. Sí, de hecho, ahorita lo estamos revisando esa parte. Perfecto, yo de todos modos sigo comentando. Gracias, Alonso, muy amable. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que se decía que ya el 32.4% de la población mexicana estaba presentando estos síntomas. Aquí es muy importante entender qué sucede. Bueno, el estrés, la ansiedad, los problemas mentales se han ido incrementando desde los años 70 a la fecha de una manera exponencial. Y eso ha sido una preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Hay una situación muy compleja que se tiene que analizar. El estrés en sí no es algo que sea malo. Y yo sé que mucha gente va a decir, oye, ¿cómo dices eso? Es una realidad. El estrés es una respuesta biológica a un factor externo que nos está amenazando. Entonces, inmediatamente aparece el estrés. ¿Para qué? El estrés nos ayuda a motivarnos para salir de un problema, nos ayuda a movernos, a aprender algo, a de una u otra forma actualizarnos en alguna situación, a apurarnos, a hacer alguna actividad para salir de esa sensación incómoda. ¿Sí? Por lo tanto, el estrés tiene una dosis positiva, es útil. ¿Cuándo se vuelve problemático el estrés? Cuando el estrés se desborda de una manera impresionante y su duración y su intensidad es muy fuerte. En ese momento el estrés deja de ser óptimo. Ahora, también hay otra cosa muy interesante con esto del estrés y de factores psicológicos. Se hicieron estudios a principios de los años 70 y se descubrió que la gente ya andaba estresada en esa época porque recibía una cantidad de 60,000 estímulos en promedio a lo largo de un año, estímulos informativos, estímulos del entorno, sobre todo de cuestiones de medios, radio, televisión, prensa. Pasan los años y este mismo estudio se replica en el año 2015 y muestra una cifra impresionante. Las personas estamos recibiendo en la actualidad alrededor de 60 millones de estímulos a lo largo de un año, en promedio, lo cual es una cantidad impresionante de información y nuestro cerebro es un procesador de información. Por lo tanto, ¿qué pasa con este procesador de información? Lo que sucede es que se está saturando. Es como si tratáramos de usar un celular de hace 10 años con la cantidad de aplicaciones e información que se usa hoy en día. ¿Qué le pasaría al pobre celular? Pues se atora, se traba. Bueno, algo parecido es el estrés. Entonces, como este incremento ha ido llevando a muchas personas a ver afectaciones de diferente índole, hay una preocupación a lo largo de todos estos años a nivel mundial para mejorar estos factores psicosociales.
¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en países de tercer mundo, como México, no tenemos la infraestructura y las condiciones adecuadas para atender estos temas a nivel población en general. Entonces, ¿hacia dónde se alinea esto? Cosa que se ha hecho en todos los países, nada más que en otros países tienen fórmulas para también trabajar a nivel académico, social, escolar, familiar. Acá no tenemos esa capacidad instalada y por lo tanto lo que se hace es que la norma ya es una necesidad, el atender este tipo de temas, sobre todo el estrés es una necesidad y por lo tanto se le transmite a las empresas, ¿sí? Se le pasa a las empresas. Y bueno, ¿por qué? Porque tienen orden, porque tienen organización, porque tienen recursos. Y además hay una situación muy curiosa. A pesar de que cuando sale la norma, y esto es muy interesante, podemos pasar a la siguiente lámina. Cuando sale la norma en diferentes publicaciones, el Seguro Social saca un desplegado diciendo que la gente podría padecer, el 75% de los mexicanos podría padecer estrés laboral. Inmediatamente los medios de comunicación, las redes sociales tergiversan la información y nos dicen el 75% de los mexicanos padece estrés laboral. ¿Qué pasa inmediatamente? Pues se hace una serie de rumores, se tergiversa esta información de manera exponencial y empiezan a aparecer dichos, los cuales no son ciertos, de que el patrón ahora es responsable de quitarle el estrés, cosa que, como les digo, es imposible. Podemos contenerlo, pero no quitarlo. Dice que ahora el patrón es responsable de ponernos, darnos días libres cuando estamos estresados, de darnos $500,000 de pesos si se le demanda por estrés. Y yo aquí les comento, un piloto aviador, si le quitáramos el estrés, absolutamente chocaría. Un operador de tractocamiones chocaría. ¿Sí? Un contador que tiene que entregar y cerrar el mes, pues no lo haría. Entonces, el estrés tiene su dosis positiva. Lo que busca la norma es encontrar realmente los lugares donde dosificar y donde aportar los recursos para que esto se pueda ir controlando y paleando, para que no se desborde. El estrés jamás se va a desaparecer. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Todas estas condiciones que hemos ido viviendo y que han incrementado el estrés se acrecientan con esta pandemia del COVID. Y entonces lo que estamos esperando casi todas las personas que trabajamos en aspectos clínicos de la psicología, psiquiatras, psicólogos clínicos, es que a partir del próximo año haya una serie de incrementos en los padecimientos mentales. Algo bueno que Diana y yo hemos visto en más de 26 empresas en que hemos implementado la norma es que la mayoría de los padecimientos que se presentan en las empresas no son de orden mental, no son trastornos, no son enfermedades. De repente, un 1% de la población podría tener una depresión. Los padecimientos más comunes son el estrés y la ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad tiene un componente ya genético. Ya muchas personas venimos predispuestas a ser más ansiosos, más nerviosos, más inquietos, a tener una mente que se dice monkey mind, una mente que salta de una idea a otra, no estar tranquilos, aunque estemos relajados, inmediatamente nuestra mente nos trae una idea y nos incomoda. Y eso es parte de la naturaleza. De hecho, eso nos hace ser más responsables de una u otra forma. Y esto tiene un umbral. Hay personas que lo tienen muy bajo y por lo tanto son muy desorganizadas, les da igual, pueden postergar las cosas. Hay gente que lo tiene más alto y esto sí lo puede predisponer a padecer ciertas condiciones mentales o padecimientos mentales como un detonante, como un catalizador. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la norma también revisa eso. Oye, esto que le está pasando a la persona, ¿se creó adentro de la empresa? No, es parte de su personalidad. Entonces, para él, el que el jefe lo vea feo es algo muy intenso, es un mal liderazgo. Para una persona con más bajo estrés, en un umbral normal, pues a lo mejor es un mal día y no pasa de ahí. Ahora, el estrés es diferente. La ansiedad, por lo tanto, tiene un componente que ya traemos nosotros cargados. El estrés es algo que realmente se genera en el entorno, como lo que está pasando ahorita con el COVID. El COVID ha cambiado las condiciones económicas, ha cambiado la manera de trabajar y hay un riesgo de salud en el entorno. Entonces, el estrés sí tiene un componente real. Esa es una ventaja de la norma. Puede identificar con claridad 5 categorías en donde el estrés puede estar detonando diferentes factores y diferentes situaciones. Y si los identifica,
Esta es la parte que me parece maravillosa de la norma. Es como cuando uno trae un dolor de cabeza y se toma una aspirina, ¿sí? Pues resulta que a lo mejor no es un dolor de cabeza, es un tumor. Y por no irme a hacer unos análisis, por no irme a hacer unos estudios, eso va a empeorar y me puede matar. Ahora resulta que no, que lo que tengo es simplemente una migraña y yo me hago un tratamiento y una quimioterapia creyendo que tengo un tumor, pues también es un error. Estoy excediendo la dosis de recursos y me puedo afectar también. Esto es muy común en las empresas. Cuando no tenemos perfectamente delineado y detectado qué estrategia para gestionar el estrés en cualquiera de estos puntos puede afectarnos, es muy común que cometamos el error de aplicar recursos en lugares donde no son adecuados, lo cual no surte efecto y lo cual genera a nivel organización, alguien se le abrió el micrófono, perdón, a nivel organización, ¿qué? Pues que estemos aplicando malos recursos y que los directivos digan, oye, esto no funcionó, yo ya no voy a aplicar más recursos para estos programas. La norma aplica guías, guía 1, guía 2, guía 3, la guía 1 para gente que sí sufrió algo fuerte, un evento traumático severo, la guía 2 para centros de trabajo menores de 50 y la guía 3 para mayores de 50. ¿Y qué detecta? Pues detecta esto, es como un semáforo, detecta un color bajito, que es azul, quiere decir que todo está bien, un color verde, que quiere decir hay algunos factores que puedes atender, amarillo, ya hay que poner atención, naranja, ya quiere decir que tenemos ahí una pequeña crisis, y rojo ya es algo crítico, ya es algo fuerte. Y así es como podemos detectar dónde aplicar recursos. Bueno, aquí muy importante, el estrés es fácilmente identificable. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema del COVID. Eso nos está generando estrés y eso está aumentando de una u otra forma estos indicadores que la norma evalúa. Por eso es importante evaluarlo ahorita. La ansiedad nos predispone. Entonces, si yo soy una persona ansiosa, puedo pensar que en este momento va a entrar alguien a mi oficina y me va a apuntar con una pistola. Es simplemente un pensamiento y me pone ansioso. El estrés es cuando alguien realmente entra a mi oficina y me apunta con una pistola. Eso es normal. En el momento que esa persona se va, se me va a bajar disminuyendo el estrés y se termina. Ahora, si yo soy ansioso y estoy pensando eso y me sucede esa situación realmente, puede detonar cosas mucho mayores. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina. Esas son las diferencias entre uno y otro y es muy importante conocerlo. La norma ayuda a esto. ¿Cuál es uno de los puntos que se están generalizando en la actualidad? Bueno, la depresión, ¿sí? La depresión, ¿qué pasa con esta situación? Fíjense que es muy común, hay una terapia que se llama terapia de activación. Cuando tenemos a alguien deprimido, aparte de darle medicamentos, le damos una terapia de activación. Y estas terapias ayudan mucho a que la gente no se deprima. Aquí sucede algo curioso. Gracias a que tenemos trabajo, la mayoría de las personas, es más difícil que nos deprimamos. La depresión no llega tan fácil porque el mismo trabajo es una terapia de activación, pero sí el trabajo detona más estrés. Eso es parte de su naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer con la norma? Lo que vamos a tratar de hacer es que ese estrés no desborde más de lo que por sí el contexto de este COVID y el contexto mundial desde los años 70 ha ido llevando a la gente. Imaginemos que tenemos un tanque de agua que soporta el estrés a 200 litros, ¿sí? Ya ahorita tenemos el nivel a 190, 195. ¿Qué es lo que se busca también? Que dentro de las empresas no desbordemos ese nivel de estrés, ese nivel de agua, se nos salga de contención, se nos salga de control, y entonces sí va a ser muy difícil. Si de por sí en condiciones normales sabemos que es difícil la parte psicosocial, sabemos que es un intangible, sabemos que no es fácilmente medible, pues acabamos de encontrar con la norma herramientas que permiten que, y esto es muy importante. Primera instancia, lo que la norma está buscando es cambiar la cultura para una cultura de prevención, como cuando sucedió la norma 030 para cuestiones de seguridad en el trabajo. Sí, costó trabajo, pero tarde o temprano, tanto trabajadores como directivos, empresa, tomaron las medidas. Los directivos de empresa pusieron los recursos, los trabajadores adoptaron las prácticas. Esto es muy parecido. La norma es una corresponsabilidad entre trabajadores y la empresa. La empresa va a tener que poner todos estos recursos que nos obliga la norma,
pero el trabajador va a tener que adaptarse a este cambio de cultura. Ahora, hay otras empresas que lo que buscan simplemente es cumplir con la norma. Entonces, con tener los documentos en orden también funciona. Mucho depende del tipo de empresa que nosotros queremos ser. Entonces, en la medida que nosotros adoptamos un cambio de cultura, vamos a tener gente más alegre, más contenta, más conectada, con más sentido de pertenencia, y esto nos va a facilitar muchos aspectos. Entonces, algo que no es común, pero llega a pasar, es una depresión. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, como les platiqué, ¿por qué es normal que esté pasando esto del COVID? Bueno, porque hay un trauma colectivo. ¿Por qué? Porque hay estrés colectivo. Hay un estrés que estamos compartiendo. Esto es parecido a cuando tú te enteras que están robando coches en tu casa. Hay estrés. No te han robado, entonces todavía se incrementa el estrés. Están robando coches, perdón, en tu calle. ¿Sí? Estás estresado, no te vaya a tocar a ti. Esa es una ventaja también de saber e identificar de dónde viene el estrés. Yo puedo tomar una estrategia y a lo mejor mi estrategia es comprar una reja, meter mi coche al garage y ya sellar eso. Eso inmediatamente va a hacer que mi estrés disminuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo ahorita es que sí estamos viendo condiciones que nunca habíamos visto, situaciones complejas en las cuales escuchas que el tema es la constante, escuchas que la gente está ya cansada, escuchas que la gente de una u otra forma tiene niveles muy altos de estrés, y algunos que además son ansiosos ya están detonando o ya están derivando en algunas afectaciones muy fuertes. Entonces, algo que se ha ido viendo es este incremento. Ya estamos entrando en la tercera ola y se calcula, como les digo, bueno, ya estamos en la tercera ola, gente desesperada, ustedes analicen las calles, está peor la condición del COVID ahorita y sin embargo la gente casi está en condiciones como en enero y febrero, ¿sí? Con ciertos cuidados, pero hemos adoptado un regreso. Y pues se sabe que cuando cuando entre esta temporada invernal, este nivel puede hacernos regresar a las prácticas de estar encerrados o del home office o de algunas cosas de este tipo. Y la gente, por eso hablé del lóbulo frontal y el sistema límbico. Cuando uno no tiene certidumbre, cuando uno no tiene claridad, cuando uno no tiene buena información, datos, cuando aparece la incertidumbre, el lóbulo frontal, que es la parte racional, la parte fría, nuestra computadora, deja de funcionar adecuadamente. Pierde muchas de las funciones ejecutivas y entonces quien toma el control es el sistema límbico, donde está el hipocampo, área de nuestra memoria sensorial, y la amígdala. Y entonces, ¿qué pasa? Es natural que se incrementen todos estos neurotransmisores no muy positivos y nos empiecen a afectar. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Pasamos a la siguiente lámina para que les platique aquí un poquito de cómo identifico que tengo estrés. Son 4 síntomas principalmente. De hecho, cuando se juntan los 4 síntomas, ya podríamos estar hablando también de una posible depresión. El primer síntoma, bueno, son 4. El primero se llama somatización. Segundo son aspectos cognitivos, el lóbulo frontal. Tercero son aspectos, ahorita les digo que es cada uno. La somatización está asociado a tu salud física. La parte cognitiva, que es otro síntoma, está asociado a tu lóbulo frontal, la capacidad de razonamiento. El tercer síntoma que podría aparecer, no siempre vienen juntos, a veces uno u otro, pero ya nos indican estrés, es aspectos emocionales, el sistema límbico. Y finalmente aspectos comportamentales, conductuales, ya la relación en nuestro entorno. ¿Qué es una somatización? Es cuando las afectaciones empiezan a aparecer en nuestro cuerpo. Las afectaciones del estrés se pueden presentar de diferentes formas, desde dolores de cabeza, problemas estomacales, hipertensión, sobrealimentarnos o dejar de comer, situaciones de ese tipo pueden afectarnos profundamente en una somatización. Oye, entonces si me duele la cabeza, ¿estoy somatizando? Podría ser también que comiste de más, podría ser que traes la presión alta para comer mucha sal, puede ser que traes la presión baja por comer poco este día, puede ser que no usaste tus lentes, puede ser. Pero ya en el momento que aparece una somatización, cualquier aspecto físico de esta índole, es momento de empezar a observar, cosa que también hace la norma, empezar a observar qué está pasando.
No quiere decir tomar una estrategia e implementar algo, no, es empezar a hacer una observación. Ahora, si esto se va incrementando, esta observación tiene que ampliarse y es algo que vamos a ver a continuación. Pasamos al segundo síntoma. Normalmente los síntomas somáticos se dan en gente que es muy fuerte o que aguanta mucho o que reprime mucho. Entonces lo manifiesta en su cuerpo, pero hay otros. Otros síntomas son aspectos cognitivos o mentales. Está siendo muy frecuente en la actualidad que la gente se siente aturdida, se siente confundida, se siente cansada mentalmente, se les olvidan muchas cosas, es un indicador de estrés, se desubican en el espacio-tiempo, se les olvida la hora o el día en el que están, tienen incapacidad para resolver cosas que normalmente resolvían bien. Y este es un indicador cognitivo. Oye, te pasa un día, no pasa nada. Pero empiezas a ver que está pasando frecuentemente, le está pasando mucha gente en tu empresa y empiezas a notar muchos errores que normalmente no se cometían, es un indicador de estrés, cosa que la norma puede identificar en estas categorías y al aplicar las guías, ¿sí? Entonces, normalmente los aspectos cognitivos o mentales se dan porque estamos haciendo muchas tareas y al estar normalmente en casa, también se está incrementando porque estamos de una u otra forma trabajando en diversas tareas. Esto se llama principio de Illich, ¿sí? Cuando una persona está constantemente en diversas actividades, ¿sí? En multitasking, la persona pierde facultades en su cabeza. Hay otro principio que se llama principio de Carlson, que también se alinea con este principio de Illich, y nos dice que cada vez que somos interrumpidos, nuestro cerebro se cansa, se agota mucho y tarda 20 minutos en volver a agarrar el flujo natural. Analicen el home office, no ha sido tan perfecto, es bueno, pero no tiene la perfección ni tenemos la práctica para saberlo emplear. Entonces aquí hay mucho campo que explorar y hay muchas dinámicas que ir trabajando porque ahí se está presentando estrés. Estamos en casa atendiendo 10 cosas, no nos concentramos, no nos enfocamos en el trabajo, saturamos el cerebro, saturamos estas condiciones y nuestro lóbulo frontal empieza a perder funciones ejecutivas. Pasamos a la siguiente, que también es uno de los síntomas del estrés. Como les digo, se pueden reunir estos o pueden ser por separado. Son los trastornos emocionales, son los que más asociamos al estrés. La mayoría de las personas con esto relacionamos el estrés. La ansiedad, el estrés, la depresión, la apatía, la anedonia, todas estas sensaciones incómodas que son notorias, que nos apagan o nos irritan y que manifiestan ciertas condiciones, también son manifestaciones del estrés. Oye, ¿te pasó una vez? No pasa nada. ¿Te está pasando muy seguido? Ah, bueno, entonces sí, ya es momento de empezar a atender. Ahorita les voy a explicar cómo funciona y cómo identificar cuando estos síntomas sí ya son una condición del estrés. El cuarto síntoma, que es el que sigue en la siguiente lámina, es aspectos conductuales, aspectos comportamentales, ¿sí? Mis conductas empiezan a verse alteradas, afectadas, ya no me comporto igual que antes, tengo conductas obsesivas, compulsivas, repetitivas, tengo pensamientos recurrentes, tengo risas nerviosas, ando irritable y contesto fuerte, de repente me comporto violentamente o me vienen tristezas y llantos súbitos, empiezo a consumir más más comida, más cigarro, más alcohol, algunas drogas, ¿sí? Medicamentos, cambios de comportamiento, me da ahora por apostar mucho o me da por estar muchas horas en un juego de video o en una red social. Ese tipo de situaciones indican que la dopamina junto con el cortisol ya hicieron estragos en nuestra personalidad. Entonces, vamos a ver y vamos a identificar con esto y entonces ya vamos a ir cerrando con unas cuantas láminas más el tema. Vemos la siguiente lámina y con la siguiente lámina les voy a explicar cómo identificar cuando el estrés ya no es sano. Son 3 indicadores para identificar mi nivel de estrés. Primero es la intensidad, segundo la frecuencia y el tercero la duración. ¿Qué es la intensidad? Yo les platiqué, oye, tengo un dolor de cabeza en un aspecto somático. Es muy intenso. Oye, es momento de poner atención. Puede ser por estrés, puede ser por otros factores. ¿Qué quiere decir? Es como si a mí me saliera una bolita en la barriga. ¿Qué hago? Pues no la ignoro, ¿verdad? La empiezo a observar. Ahora, es frecuente. ¿Qué pasa? Ese dolor de cabeza se está presentando 2 o 3 veces al día y en la última semana se ha presentado prácticamente de 5 a 4 días.
Hoy eso ya es muy frecuente. Es como si la bolita que les platiqué en el abdomen empieza a crecer. Ya no es momento nada más de observar, es momento de tratar de hacer algo para paliar y contener esto. Por ejemplo, en el caso de la bolita, pues me pondría una compresa con agua caliente para que madure y ver si es un quistecito nada más. Pero no, resulta que es intenso, frecuente y duradero. Oye, llevo teniendo estos dolores de cabeza durante prácticamente todos los días. En el último mes, oye, eso ya es duradero, es intenso, frecuente y duradero. Eso sí ya es un detonante de estrés. Ya tienes que buscar un apoyo profesional, porque esto ya se está detonando. Es como si el quistecito ya no fuera ni siquiera un quistecito que se pudiera atender. Tienes que ir a que te lo atiendan con cirugía. Entonces, ¿cómo lo identifico? Por eso la norma nos marca ciertos estándares a nivel persona, a nivel grupo, a nivel organización. Si, por ejemplo, yo normalmente soy una persona tranquila, estable, que no reacciona agresivo, que siempre es amable, y tengo un día que levanto la voz y grito y me pongo muy pesado, ese proceso fue muy intenso, ¿sí? Ese proceso fue muy intenso. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿qué te pasó? Esto salió de lo normal. Ahora, por eso ya tengo que atender, ¿no? Fue un día. Nada más que hay que empezar a observar qué está sucediendo. Resulta que eso que salió de lo normal, de mi normalidad, y la norma tiene esos estándares ya medidos, ya evaluados para que ustedes puedan ver si sus empresas están saliendo de esas normalidades, que ya les explicará Diana. Oye, se está haciendo frecuente. Sí, estoy reaccionando violento y enojado constantemente. Oye, eso ya es peligroso. Eso ya implica que tenemos que atender el tema. Ya estás como en semáforo amarillo o naranja. No, es intenso, frecuente y llevamos así 6 meses. Oye, eso ya es demasiado, ya estás en semáforo rojo. Hay que hacer una intervención inmediata. La norma así funciona, así funcionamos los humanos y la norma tiene esa característica. Evalúa al individuo, luego las percepciones del individuo se agrupan para tener un contexto de los grupos de trabajo, los equipos de trabajo, y esto a su vez se agrupa para tener un contexto de la organización en su conjunto. Entonces vamos a ver las siguientes láminas, ya son un poquito más rápidas. Entonces yo les platiqué la dopamina y su ciclo. ¿Qué nos hace la dopamina? En este encierro de cortisol, en este encierro, es un neurotransmisor que es como un potro salvaje. Tiene un lado muy positivo y tiene un lado muy negativo. Si yo lo sé regular, si yo tengo diversas actividades todos los días, si yo tengo hábitos estables, ¿qué sucede? La dopamina está controlada. Es un potro al que le puse una silla, lo he domado, le pongo su brida y me va a llevar a caminar por el campo, por las montañas, por la selva, por donde yo lo quiera llevar. ¿Cuál es el problema de la dopamina? En este contexto que estamos viviendo, la dopamina se relaciona mucho con el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés o el neurotransmisor del estrés. La dopamina es el que nos crea hábitos o nos crea vicios. Por eso se llama dopa, porque es un equivalente a una droga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos ya la misma cantidad de actividades que teníamos antes, tenemos un encierro, nos saturamos en una sola actividad. La dopamina puede atrapar esa actividad como un satisfactor, porque así es lo que busca, y con el incremento del cortisol lo va a hacer como el potro salvaje sin brida, sin silla y sin haber sido domada. Te va a llevar a donde quiera y te va a lastimar, te va a tirar. Entonces, el problema de esto es que el cortisol y la dopamina cuando se relacionan y los cuales viven en la amígdala, dentro del sistema límbico, es como si consumieras una droga. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta el celular, ¿qué voy a empezar a hacer? Pues a buscar más el celular. Y luego, ¿qué va a hacer? Pues el celular me va a atrapar y no lo voy a poder soltar. Le pasa ahorita mucho a los chicos con los juegos de video, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener un síndrome de abstinencia y voy a requerir más de esta droga, dopamina. Y entonces, ¿qué va a suceder? Este ciclo se va a incrementar y cada vez voy a necesitar más. Entonces, por eso les platiqué los 4 factores estresadores, los síntomas, porque eso es lo que está pasando. Ya esto que llevamos viviendo ha sido muy intenso, ya es frecuente por los días que ha pasado y duradero. Esta pandemia lleva ya casi 150 días.
Entonces, podemos pasar a la siguiente lámina para ir cerrando el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué pasa al hablar con esto? Bueno, pues los neurotransmisores, ahí está el cortisol, se incrementan, hacen que nuestro sistema límbico esté muy encendido, esté sobreactivado, ¿sí? ¿Y qué va sucediendo? Lo que va sucediendo es que nuestras reacciones, nuestro estrés se está superactivando. Hay una forma, en la siguiente lámina lo vamos a ver, hay una forma de contener la dopamina y son hábitos, exclusivamente hábitos. Y curiosamente son estrategias de contención del estrés, ¿sí? Es la siguiente lámina, por favor. Es contención del estrés. ¿Y qué sucede cuando está contenido? Pues la norma nos ayuda a tener esas estrategias. Ahora, ¿qué pasa cuando no está contenido el estrés? Pues lo que pasa es que nos aislamos, nos empezamos a poner individualistas, empezamos a tener muchas respuestas automáticas por la dopamina, empezamos a buscar atajos, empezamos a buscar soluciones sencillas, y en este momento, y eso es muy emocional, como no hay soluciones sencillas, como no hay certidumbre, se nos hiperactiva la emocionalidad. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo genero hábitos? Esto nos enseña la norma. Lo que busca la norma es una calidad de vida. Lo que busca la norma es prevenir todos estos riesgos psicosociales de los que se les he estado hablando, equilibrando estos factores, equilibrando tu capacidad de aprendizaje en la empresa, teniendo un trabajo laboral en el que te sientas útil y productivo, teniendo de una u otra forma una remuneración económica que te sea adecuada, teniendo tus aspectos sociales, relacionales estables, teniendo tu estado anímico bien equilibrado, tu estado físico, tu salud también bien equilibrada, y finalmente que tú puedas en el aspecto moral darle algo al sistema en donde estás trabajando. ¿Y cómo se genera hábito? Teniendo en cada una de esas casillas una estrategia que te permita repartir, por así decirlo, los huevos en diferentes canastas, y de esa manera tener una regulación de la dopamina y del cortisol, y no repartir todos los huevos en una sola canasta, que en este momento se nos está cayendo y nos está poniendo muy mal. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, el objetivo de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sale promovida en el año 2018, 23 de octubre, nos da un año de plazo para ponernos en orden en algunas cosas, y este 23 de octubre cumple su plazo de 2 años para que todas las organizaciones a nivel nacional, en México, tengan todos los requerimientos cubiertos. Yo les recomiendo, lo más importante es identificar de qué manera esto les puede cambiar y mejorar la cultura de prevención de riesgos psicosociales, y sobre todo, recordando que el estrés no lo vamos a eliminar, pero recordando que con una dosis pequeña de estrés, la gente trabaja mejor, y no permitir que el estrés y algunas otras situaciones como la ansiedad y lo que hemos platicado se nos desborde. Entonces, en este momento le dejo la presentación a Diana, les va a hacer un recorrido por todos los requerimientos de la norma, ella es experta en esto, los dos trabajamos juntos en ello, y bueno, cualquier cosa, seguimos aquí a sus órdenes. Adelante, Diana, y muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Pues continuando con el tema, como bien platicaba ahorita Roberto, el objetivo de la norma 035, en este caso, es dar los lineamientos, los mecanismos, los elementos, como aquí lo dice, para que las empresas puedan identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales, los analicen y puedan implementar medidas para prevenir y controlar esos factores de riesgo. Esto como consecuencia nos va a generar promover entornos de trabajo mucho más saludables, mucho más armónicos, donde la gente se pueda enfocar en ser más productivos y no en elementos externos que puedan estarlos afectando. Una de las principales consecuencias de un factor de riesgo psicosocial es que puede desencadenar lo que platicó Roberto, situaciones de estrés, y además si se suma que la persona ya por sí es ansiosa, ese estrés se eleva mucho más, conflictos laborales, peleas entre compañeros, mala comunicación con los jefes, y eso no nos conviene para que nuestras empresas sean productivas. Es de ahí que la norma dice, ok, empresa, hazlo así.
porque al ser un tema que es realmente subjetivo, esto mide la percepción de la gente con respecto a esos factores de riesgo. Yo puedo percibir una cosa y Roberto, aunque trabaje conmigo y estemos expuestos a las mismas condiciones de trabajo, él puede percibir otra cosa completamente diferente. Entonces, la norma lo que hace es darnos estos lineamientos a través de unas guías de referencia, que es como les llaman, que a continuación vamos a irles platicando más adelante. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos los temas que evalúa la norma. La norma lo que dice es, vamos a dividirlo en categorías, que son grandes temas, y dentro de esas categorías a veces existen dominios que son subtemas, ¿no? En la primera categoría, que es relacionada al ambiente de trabajo, lo que busca evaluar es cómo son las condiciones físicas del trabajador, lo que rodean al trabajador. Es decir, cuestiones de seguridad, cuestiones de higiene, ¿no? Y ahorita en el contexto de la pandemia que estamos viviendo se vuelven doblemente importantes, ¿no? Porque tal vez el trabajador antes se sentía seguro, ¿no? Antes de que existiera la pandemia, pero ahora al estar expuesto también a toda esta psicosis, o lo dijo bien Roberto hace un momento, el estrés colectivo, ya de por sí eso te pone en una situación donde tú te sientes inseguro, estés en donde estés, ¿no? Entonces, ahí hace ciertas evaluaciones sobre qué tan seguros se sienten los trabajadores. La siguiente categoría habla sobre factores propios de la actividad y mide dos dominios. La carga de trabajo, que está relacionada a la cantidad de tareas que tiene asignada un trabajador, que también en el escenario ideal es 2 trabajadores en el mismo puesto, con la misma experiencia y la misma capacitación o preparación, deberían de tener la misma cantidad de tareas asignadas. Ese sería el deber ser, pero nosotros lo sabemos. Incluso nos pasa con las personas que tienen hijos, no me dejarán mentir. Si tienes 2 hijos y un hijo le pides cualquier cantidad de favores, los hace bien, de buenas, te contesta bien, hasta te entrega más de lo que tú le pediste, y tienes a tu hijo siguiente, ¿no? Y él es un hijo rebelde, que le pides algo y te contesta mal, te dice que sí, pero nunca lo hace. Los 2 son tus hijos y deberían de tener la misma cantidad de responsabilidades en casa, pero ¿a quién le vas a pedir las cosas por consecuencia? Naturalmente vamos a irles asignando más tareas a los que son los hijos que nos hacen las cosas bien y no nos ponen peros, ¿no? Es lo mismo que pasa en las organizaciones, nosotros lo sabemos. De pronto el trabajador que no se queja, que es muy comprometido, que además tiene buenas relaciones con la gente, es al que le asignamos más tareas cuando la carga empieza a ser, ahí se empieza a abrir la brecha. Hay gente que tenemos saturada de trabajo, o gente que es muy controladora también y que le encanta tener como muchas responsabilidades a su cargo, y hay gente que aunque esté en el mismo puesto está muy relajada, ¿no? Ese tipo de evaluaciones hace la norma a través de preguntas que le preguntamos a la gente, ¿no? A los trabajadores, cómo perciben ellos ese punto. La parte de la falta de control sobre el trabajo se asocia a qué tantas decisiones toma la gente o puede tomar la gente sobre su trabajo. Ellos pueden decidir cuándo tomar un descanso, pueden decidir cómo organizarse, cómo priorizar sus actividades, o eso ya está determinado por, no sé, algún proceso, un procedimiento, por una orden del jefe, a veces pasa, ¿no? Sobre todo cuando la gente ya llegó a un nivel de competencia donde sabe cómo hacer las cosas, gente que a lo mejor ya tiene muchos años de experiencia, es muy competente, ha estado capacitado, y nosotros no dejamos que tomen decisiones. Lo más común es que pasen 2 escenarios. O la persona busque irse a otro lugar donde realmente sí puede encontrar esa autonomía, o la persona pueda, esa actitud tan positiva que pudo haber tenido por ser una persona competente, se vuelve una persona renuente, que no quiere participar, que aunque sabe, prefiere no comprometerse, y a la larga también eso nos afecta en la productividad, ¿no? La siguiente categoría que marca la norma es la organización del tiempo de trabajo. ¿Cómo es la jornada de trabajo? Los tiempos, ¿no? Si es frecuente que salgas horas extra, qué tanto le tienes que asignar o dedicar tiempo más allá de lo que marca tu jornada al trabajo, y el tema de la interferencia en la relación trabajo y familia. También, ¿qué tantas afectaciones percibes en tener el trabajador por cumplir las responsabilidades del trabajo, a veces en casa? Es muy común en el escenario de pandemia. Seguramente muchos de ustedes también han estado hoy, yo por ejemplo estoy en home office,
y es complicado tener un espacio de trabajo delimitado, cerrado, poner horarios estrictos, como podía ser cuando estabas en una oficina, ¿no? Entonces, eso claramente para algunas personas, y volvemos al punto que platicó Roberto, algunos que no son tan ansiosos, ¿no? Genéticamente no tienen ese rasgo, no les impacta tanto, pero gente que sí lo son, va a tener mucho más afectaciones, conflictos con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con quien sea que vivan, ¿no? Por no poder dedicar el tiempo al estar en casa, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que también es importante evaluar para la norma. La siguiente categoría es el liderazgo y relaciones en el trabajo, que es muy claro, cómo es la relación con tu líder, la comunicación, la retroalimentación, el trato que te da el líder, las relaciones en el trabajo, cómo es la relación con compañeros, ahí estamos hablando de pares, ¿no? Si se presta burlas, acosos, o si tienen un ambiente de trabajo en equipo, de colaboración, de comunicación, y la violencia, que está muy asociada, violencia laboral, donde si el trabajador percibe que es minimizado, que no es tomado en cuenta en reuniones o donde pueda aportar sus ideas, donde si consigue algún logro o llega a algún objetivo, ese logro es asignado a otra persona para no tomarlo en cuenta, incluso si se le habla con palabras insultantes, ¿no? Esas situaciones que de pronto parecen bromas, pero la broma está tan en la línea de poder caer en la falta de respeto o incluso en el tema de la violencia laboral, que es muy importante que estemos alertas si nuestros trabajadores perciben que algo así está pasando. Y la última categoría es el entorno organizacional. ¿Cómo es el reconocimiento del desempeño? La norma da por hecho que todas las empresas evalúan el desempeño y nos quiere llevar a un paso más allá. Ahora, empresa, dime cómo estás evaluando o cómo tu trabajador percibes que te reconocen el desempeño. Y la insuficiencia o el insuficiente sentido de pertenencia, ¿qué tanto el trabajador percibe que la empresa está interesada en que ellos se sientan parte de, ¿no? Que ahora es muy común el hecho de crear comunidad, de tener un equipo, de tener un grupo donde nos sintamos parte de, que es muy importante también como persona sentirlo, pero qué tanto yo percibo que mi empresa para ellos es importante, ¿no? O simplemente soy, que es muy famoso escuchar, somos un número y los trabajadores son un número en la organización. Entonces, esos son los temas que va a medir la norma. Son dos tipos de cuestionarios con los que miden esos reactivos o esos temas. Es la guía de referencia 1, que va dedicada a los centros de trabajo donde hay de entre 15 a 50 trabajadores. Lo único que cambia es que no se mide el entorno organizacional, la última sección, la última categoría. Y la guía de referencia 3, que es así, mide las 5 categorías y va dirigida a centros de trabajo donde hay de 51 trabajadores hacia arriba. Entonces, esa es la única diferencia. También hay, bueno, la siguiente diapositiva, más adelante les voy a platicar de la guía de referencia 1 para entrar ahorita en detalle, viene un poquito más adelante. Hay algunos mitos y verdades que nosotros hemos recogido a lo largo del trabajo que hemos estado haciendo con muchas empresas sobre la implementación de la norma, y en algunas de ellas, pues aquí se las quisimos mostrar. También sirve mucho compartir el conocimiento de lo que en otras compañías pasan para que ustedes, si nos es posible, pues evitar, ¿no? Tal vez tener esas dudas o incluso evitarnos esos errores que tal vez a alguien más ya le pasó. Número 1, si los requerimientos de la norma sirven para cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria del gobierno federal. Recientemente, con el tema de la pandemia, que salieron estos lineamientos por parte es a través del Seguro Social, donde se monitorean, pero sí hay dos puntos en particular donde nos piden, por un lado, que mostremos evidencia de que se monitorea o se mide si hay algún tipo de afectación mental o emocional en el trabajador por el tema de la pandemia, y con eso lo resolvemos con nuestra guía de referencia 1, que es parte de la norma. O también mencionan algún lineamiento donde podamos monitorear temas como cargas de trabajo, violencia laboral, condiciones del ambiente de trabajo, y eso lo hacemos con la guía 2 o con la guía 3, dependiendo de nuestro centro de trabajo, ¿no? La siguiente es, la norma obliga a la reducción de jornadas laborales. Para nada. Es algo de lo que antes de la pandemia hubo mucha publicación sobre notas al respecto de esta norma,
pero también un poco en crear información falsa, que tal vez lo único que lograban era que perdiéramos el objetivo de lo que realmente está buscando la norma 035, que como dijo Roberto, es cambiar nuestra cultura del trabajo, ¿no? Que las empresas sean lugares agradables y productivos, donde sí se tenga monitoreado los factores de riesgo psicosociales y que no sean un problema que afecte a nuestra gente y nos afecte a nosotros como organizaciones. Entonces, jamás habla de reducir jornadas de trabajo, lo que sí es, empresa, apégate a las jornadas que marca la Ley Federal del Trabajo, punto, ¿no? La empresa debe aplicar exámenes médicos a todos los colaboradores, eso también es falso, al menos con respecto a la norma 035. Lo que sí nos pide es, cuando un trabajador le aplicas la guía 1, que es para eventos traumáticos severos, o sea, eventos de una naturaleza muy superior, que normalmente son accidentes de trabajo mayores. Lo ideal en esos casos es que nosotros, bueno, si el trabajador lo detectamos que tiene alguna afectación mental, emocional a partir de ese evento, poderle dar un acompañamiento médico, psicológico, ¿no? O si en la guía de referencia 2 o 3 algún trabajador sale con un factor de riesgo muy alto de manera generalizada, también lo conveniente es evaluar qué es lo que está pasando con esa persona, por qué él percibe tantos riesgos a su alrededor, ¿no? Y poder, si es necesario, darle un acompañamiento médico psicológico, ¿no? La empresa tiene que reconocer el buen desempeño de los colaboradores, ¿sí? Les decía, esto ya es una obligación. La parte positiva es que no nos dice cómo hacerlo. Yo la evaluación de desempeño la puedo hacer tan compleja como yo quiera en mi empresa, ¿no? Puede ser, hemos visto muchos ejemplos en compañías, a veces lo hacen con un formato tipo como boleta de escuela, a veces es un cuestionario abierto donde el jefe es el que tiene toda la responsabilidad, a veces son diferentes factores los que se evalúan por diferentes personas. Eso nosotros lo vamos a determinar y lo importante es poder dar una retroalimentación y reconocer el buen desempeño. O sea, en la siguiente diapositiva vamos a ver otras más que hablamos sobre la empresa debe crear entornos saludables y productivos de trabajo. Esa es una de las razones primarias por las que se hace esta norma y que al menos nosotros creemos que es muy importante porque viene a dar un giro en la cultura de trabajo en nuestro país, ¿no? Existe una prórroga para el cumplimiento de la norma 035 por la misma pandemia del COVID-19. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo, que es la que, bueno, está impulsando esta norma y que es la única autorizada para hacer inspecciones, ¿no? Y revisar el cumplimiento. Hasta el momento no hay nada y realmente no creemos que suceda porque pues estamos a un mes de que entre al 100% en vigor la norma. Entonces, no creemos que eso suceda. Lo que sí es que nosotros pues tendremos que abocarnos a trabajar como ya estaba en el plan, ¿no? Que tenemos 2 periodos, uno fue 2019, que fue una parte más de preparación de los cumplimientos, y 2020, que ya es la parte de la aplicación de cuestionarios, que es un poco más complejo por ser ya trabajo directo con la gente, ¿no? La norma se hizo para que los trabajadores no se estresen, pues no es así. Roberto lo platicó, me parece que al inicio. El estrés es una cuestión positiva de alguna forma si nosotros la mantenemos en un nivel, ¿no?, adecuado, porque nos invita a movernos, nos impulsa a hacer las cosas, más si estamos en un ambiente de trabajo. Pues es muy común si, por ejemplo, si tuviéramos un cierre de mes, si yo trabajo en el área contable y estoy en el cierre de mes, si no tuviera cierta carga de estrés, probablemente mi cierre de mes nunca terminaría, ¿no? Y siempre dejaría registros y cosas por hacer. Entonces, esa carga de estrés en cierto nivel, vuelvo al tema, nos impulsa a hacer las cosas. El estrés no va a cambiar y nosotros no vamos a quitarle el estrés que ya de manera natural, o la presión más bien, que puedan tener ciertos puestos. Tenemos el caso, por ejemplo, los mandos, ¿no? Si nosotros somos una persona que tiene una posición de jerarquía dentro de la empresa, naturalmente nuestro puesto nos exige cierta presión o nos expone a cierta presión que es muy común que nos puedan generar estrés y para algunas personas incluso ansiedad. Entonces, eso no lo vamos a cambiar. Eso no nos lo pide la norma. Simplemente nos dice, a ver, ok, si tu puesto requiere
¿no?, de cierto tipo, te expone a cierta presión, monitorea que esa presión además no sea excesiva y que al trabajador le pueda estar afectando, que ya no duerme, ya no come, se pelea con todo el mundo, ¿no? Esas situaciones que nosotros ya sabemos que no están bien. Y por último, si las multas son aplicables, bueno, que son aplicables a esta norma, son cobradas por los trabajadores. Fue parte de lo que vimos en algunas publicaciones en internet que decían, ahora tu patrón te pagará, creo que decía como 500,000 pesos, si te provoca estrés. Completamente falso el encabezado. Cuando lees la noticia no tiene nada que ver, pero digo, eso siempre se ha visto, ¿no? Si llegamos al tema de tener una multa, jamás ese dinero llega a manos de un colaborador y no puede ser visto así como un elemento de presión al patrón para obtener un recurso económico, ¿no? Eso no funciona así y es algo que nosotros también recomendamos. Cuando a la gente se le informe sobre esta norma, es importante darles las cosas que sí son ciertas y las que no, para que todos estemos claros en qué terreno estamos jugando y que la norma 035 no solo es responsabilidad de la empresa. Los trabajadores son los que en gran medida participan para bien y para mal en la generación de los factores de riesgo psicosociales. Entonces, ellos realmente también son elementos e incluso tienen obligaciones que les vamos a ver a continuación, que son muy importantes y que tienen que cumplir. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver ya las obligaciones que nosotros tuvimos que haber cumplido para 2019. Como decía Roberto, esta norma sale publicada en el Diario Oficial de la Federación en 23 de octubre de 2018. Nos dan un año para cumplir estos 5 requisitos, que es tener una política, a grandes rasgos, tenerla, implementarla, implementar estrategias o apoyar estrategias que ya tengamos para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosociales. Aquí nos sirve mucho revisar qué cosas ya teníamos. Nosotros, de hecho, es parte de nuestro programa de implementación. El paso 1 es analizar prácticas actuales, revisa qué ya tienes. No hemos trabajado con una sola empresa que no tenga nada con respecto a la norma 035. Siempre hay algo que ya estamos haciendo, ya sea capacitación, sesiones, a lo mejor juntas, reuniones para compartir ideas con la gente, eventos de convivencia donde se promueva el sentido de pertenencia. Puedo darles muchos ejemplos, pero siempre hay algo que ya estamos haciendo y que ahora nos puede servir. El punto 3, que es identificar y canalizar a los trabajadores que tuvieron un evento traumático severo, que es esta famosa guía 1, informarle a los trabajadores que tenemos una política, que tenemos medidas actualmente para prevenir esos factores de riesgo psicosociales. Es importante que ellos estén enterados de esto porque también la forma de evaluación de la norma, 70% es a nivel documento, o sea, nos van a pedir evidencia, listas de asistencia, fotos, registros, reportes. Y el 30% es evidencia a través de entrevista. El inspector de la Secretaría del Trabajo puede seleccionar a una muestra de la población y preguntarles si conocen la política, si conocen qué medidas está tomando su empresa y si han participado en la elaboración de los cuestionarios. Entonces, hay mucho ojo en la comunicación que les demos a ellos y contar con un mecanismo de denuncias y quejas, que es muy importante, no pensando en el cliente externo, sino donde nuestros trabajadores puedan hacer algún tipo de denuncia y tengan la confianza de que sus datos van a ser tratados con discreción. Es muy común que cuando nosotros tenemos reuniones ya con la gente previo a la aplicación de los cuestionarios nos pregunten, oye, pero los datos son confidenciales en el cuestionario, ¿no? De hecho, es algo que nos pide la norma, que los datos sepamos quién contesta qué cosas para, si alguna persona sale con muy alto riesgo, poderla ayudar. Siempre existe el riesgo de que tal vez si la empresa no tiene las prácticas adecuadas, pueda tomarse ese dato en represalia del trabajador, ¿no? Lo mismo pasa con un tema de un buzón de quejas o denuncias. Si el trabajador sabe que si denuncia algo ahí, tal vez quiere denunciar algo sobre su jefe y al final el jefe se va a enterar, pues imagínense el problema que va a causar y perdemos credibilidad, ¿no?, en nuestro instrumento. Entonces, la siguiente diapositiva ya habla sobre los requisitos para 2020, o sea, prácticamente hoy nos falta un mes para que se cumpla ese 23 de octubre de 2020, así que tendríamos un mes para cumplir con estos. La aplicación de los cuestionarios, ya sea la guía 2 o la guía 3, ventaja, digo, más adelante Marisol les va a platicar, pero con Analytics, que es el sistema que nosotros utilizamos,
Es muy sencillo porque los mandas por internet y la gente lo puede contestar desde su casa, desde su celular. Para el personal operativo, que ahí es donde a veces puede decir, oye, pero es que no tienen correo, no saben usar computadora. Nos hemos nosotros ingeniado varias estrategias con nuestros clientes que ya podríamos platicar en corto y que realmente el tema de que no estemos físicamente en la planta o en el centro de trabajo no ha sido impedimento para que se siga avanzando. Siempre hay formas y hemos sido creativos en eso, entonces podríamos también asesorarles en ese punto. Aplicar exámenes médicos para estos trabajadores que lo requieran, únicamente para ellos, no es a todos, llevar registros de estas aplicaciones y tener un programa de acción. Si ya sabemos que nuestros factores de riesgo, los más altos, es muy común además que salga el tema de carga de trabajo, jornada de trabajo, a veces sale el liderazgo y a veces el reconocimiento al desempeño. En nuestra experiencia son los temas que más comúnmente salen en altos riesgos o muy altos riesgos. ¿Por qué? Es también una cultura en nuestro país. Nosotros es como si hubiéramos evaluado el tema del salario. ¿Cómo creen ustedes que hubiera salido? Más allá del muy alto riesgo, ¿no? O sea, la gente percibe que gana menos de lo que debería. La gente percibe que trabaja más de lo que debería, que es lo que va relacionado a la carga de trabajo y a la jornada, ¿no? Temas también como el liderazgo, siempre hay, esa es yo creo que es una disputa eterna, ¿no? Entre las relaciones con los líderes, porque pues nadie nos enseñó a ser líderes, es algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y que vuelvo al caso de cuando una persona tiene hijos, pues lo que te funciona con un hijo no te funciona con el otro y entonces pues es un reto constante tanto para el líder como para la gente que tiene un líder, ¿no? Bueno, también, ¿no? Dentro de su trabajo. Y el reconocimiento al desempeño, porque normalmente eso no se hace en las empresas en México, ¿no? Puede que se evalúe, pero no muchas empresas ya se necesita tener un nivel de madurez como organización para llegar a reconocer el desempeño. Entonces, una vez que tenemos ubicados esos puntos, hay que implementar estrategias o al menos tener para este 23 de octubre el programa de acción. ¿Cómo vamos a hacer la implementación más adelante? Lo tenemos que poner en ese programa de acción y pues esa va a ser nuestra guía para los próximos 2 años, que es el tiempo máximo para el que nos pide renovar las encuestas, la norma 035. Entonces, a continuación vamos a ver lo que es la guía, son las obligaciones de los trabajadores. Les decía que es muy importante que a ellos se les comunique que esto no solo es responsabilidad de la empresa. Aquí también ellos juegan un punto muy importante y las obligaciones que marca estrictamente la norma son estas, ¿no? Deben de cumplir con la política y con la misma norma 035. No pueden cometer ningún acto que atente contra la política y que si ellos son observadores, testigos de alguna persona que está provocando un factor de riesgo, tienen que denunciarlo, ¿no? Si no, ellos también se vuelven partícipes de la situación. Si tuvieron algún evento traumático severo y por alguna razón como empresa no nos enteramos, ellos tienen que notificarlo al patrón a través de un escrito. Si tienen comisión de seguridad e higiene, tienen que dirigirse con ellos para entregar el escrito. Si no tenemos comisión, puede ser directamente con el jefe inmediato o con el área de recursos humanos, ¿no? Y someterse a exámenes médicos o estas validaciones psicológicas, que pareciera que es obvio que la gente va a querer participar, ¿no? Que va a querer hacerlo porque al final es para su beneficio, pero en la práctica nosotros nos hemos topado que al ser un tema tabú, y más sobre todo en los varones, no es tan fácil que ellos acepten ir a una asesoría psicológica, a una terapia, ¿no? Prefieren no hacerlo o van, pero no comentan mucho. O sea, es muy difícil encontrar a veces cuál es la razón que le está afectando al trabajador, ¿no? Porque tienen pena, porque nunca han ido, porque creen que ir al psicólogo es para locos, porque hay muchos mitos y alrededor de este tema que lo único que hacen es afectar a la persona y también a la empresa, porque no puedes ayudarlo al 100%. Entonces, sí tienen que estar enterados de que es una obligación participar y en caso, también nos ha pasado, gente que de plano dice, no, yo no quiero ir, yo lo voy a hacer por mi cuenta. La recomendación de nuestra parte es elaboren un documento donde tal cual se diga que se le dio la información al trabajador, se abrió los mecanismos, incluso la empresa en muchos casos cubre con el costo de estas asesorías y el trabajador no quiso, que nos firme de recibido y estamos claros. Entonces tenemos una forma nosotros
de protegernos en alguna situación que el trabajador después se quejara, ¿no?, de que no fue atendido. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver ya lo que es el tema de las multas. Es el peor escenario al que podríamos llegar. Y básicamente es, bueno, si nosotros, el proceso es como una inspección normal de la Secretaría del Trabajo, puede ser de manera ordinaria, hay un citatorio, una fecha de visita, llegan, se presentan, hacen esta revisión de documentos y entrevistas. Si todo se cumple, ¿no?, se cierra el caso y estamos en cumplimiento. Si no se cumple, nos van a dar un periodo de prórroga, ¿no?, o un periodo para que podamos nosotros mostrar evidencia de que ese punto ya se atendió. Si por alguna razón no conseguimos demostrar que ya lo estamos cumpliendo, lo más probable es que venga una multa. Y estas multas estamos hablando desde 250 a 5,000 UMAS, que estamos en pesos, 21,000 pesos, 422,000 pesos más o menos. Desafortunadamente no hay un tabulador que pudiéramos decir, bueno, si fallas en no tener una política, te toca tanto, si fallas en no aplicar un cuestionario, te toca tanto. No lo hay. En este momento, lo único que se sabe es que es a criterio del inspector de la Secretaría del Trabajo. Por eso también es muy importante que nosotros estemos en la medida de lo posible cumpliendo con todos los requisitos, porque se puede prestar mucho también a la subjetividad, ¿no? O que se pueda prestar a que, pues, si no me atendiste bien o algunas cuestiones no favorables, haya un criterio que no sea parejo con todas las empresas, ¿no? Algo que me parece que no les platiqué, por la siguiente diapositiva ya creo que es tuya, ¿verdad, Marisol? Es sobre la guía de referencia 1. Solamente para hacer esta precisión, yo les hablé que hay una guía de referencia 2 y una guía de referencia 3 que mide todas las categorías que vimos ahí. Antes hay una guía de referencia 1 que está dirigida a los trabajadores que tuvieron un evento traumático severo, gente que tal vez estuvo expuesta a una situación por motivos de trabajo, donde pudo percibir que su vida estuvo en riesgo o que a raíz de esa situación le generó algún tipo de trauma, ¿no? Nos ha pasado desafortunadamente en empresas donde, sobre todo en la industria, donde puede haber incluso fallecimientos, gente que estuvo presente en el momento del rescate del cuerpo o cuando la persona estaba falleciendo. Claramente, a partir de esa situación, las personas pueden tener un tipo de afectación psicológica. Entonces, a esas personas se les aplica la guía 1, es solamente una hoja muy simple, y si nos comentan que sí tuvieron un evento traumático severo, que es como se les llama en la norma, se tiene que pasar una validación psicológica. Un psicólogo clínico, un psiquiatra, puede ser el Seguro Social o de manera particular, que nos digan qué tipo de afectación tiene y qué nos recomiendan para atenderlo. Eso no lo puede hacer recursos humanos o, por ejemplo, yo soy ingeniero en gestión empresarial, yo no lo podría hacer. Roberto, que es psicólogo clínico, él es el que se encarga de esas validaciones por su profesión, ¿no? Incluso aunque yo me dedico al tema de la norma 035. Entonces, sí tiene que ser alguien con esas credenciales para poderlo validar. En el escenario del COVID, algo que nosotros hemos recomendado, y aquí es importante, por norma, no es obligatorio atender los casos que no se hayan originado en el trabajo. Es decir, si el trabajador lo asaltaron en su casa o se divorció y a partir de ahí está teniendo problemas en el trabajo, estrictamente no estamos obligados a atenderlo, ¿no? Pero si ustedes consideran que ese trabajador vale la pena invertirle, o sea, nos interesa recuperarlo como trabajador, yo les recomendaría que se le aplique la guía 1 y de todas maneras se le dé esta atención. En escenario de COVID ha sido muy común que gente, o ya sea que perdió familiares por la misma pandemia, o incluso ellos estuvieron enfermos y el regreso al trabajo ha sido complicado. Yo les recomendaría que si están sus posibilidades, también a ellos se les aplique la guía de referencia 1. Y si también la empresa puede brindarles este tipo de acompañamiento psicológico, sería lo ideal, porque el tema de la pandemia del COVID-19 pues nos agarró desprevenidos a todos y hay personas que son más vulnerables ante estas afectaciones. Y si nosotros como empresa podemos hacerlo, creo que también es nuestra responsabilidad poderles apoyar en esta recuperación a la nueva normalidad.
La guía de referencia 1 se debe de aplicar cada que suceda un hecho, no tiene un tiempo determinado, a diferencia de la guía 2 y 3. Pero bueno, estas son las recomendaciones que yo les hago. Vi que había muchas preguntas en el chat, al final vamos a tener un espacio y les damos respuesta a todas ellas, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, continuando con Analytics. Ya comentaba Diana que, bueno, estamos cerca de esta fecha límite, que no hay una prórroga respecto al COVID, a la situación actual. Entonces, ¿qué nos ayuda Analytics? A poder aplicar en línea estas guías de la norma 035 para tener rápidamente resultados del centro de trabajo y también de cada una de las personas dentro de este centro de trabajo. Analizar esta información y poder establecer planes de acción o qué seguimiento vamos a dar a partir de estos resultados. Esto nos ayuda muchísimo a optimizar el tiempo y el esfuerzo. En su versión completa, Analytics incluye otras encuestas, como es de clima laboral, muy enfocadas hacia la retención del personal, felicidad laboral, encuesta de salida, y también si ustedes ya aplican alguna encuesta dentro de su empresa, la pueden cargar en Analytics y mandar en línea para tener también rápidamente los resultados. Específicamente, en la norma 035, ¿qué características de Analytics facilitan esta aplicación? Voy a resaltar 3 de ellas. La primera es que se puede aplicar desde celulares, dispositivos móviles, tablets o desde una computadora. Esto es mucho más práctico para que las personas contesten. La segunda es que podemos también complementar. No es una encuesta anónima. Si es necesario identificar a la persona que está contestando. Entonces podemos también complementar cada uno de los reportes con información adicional, información demográfica, como antigüedad, como nivel de puesto, por ejemplo, edad. Y eso es a través de algo que denominamos dimensiones en Analytics. Y finalmente, la parte más importante, el análisis que nos dan los resultados, los reportes que podemos generar. Podemos tener una visión global de cómo estamos como centro de trabajo. Podemos ver también a nivel individual cada una de las personas quienes requieren ser canalizadas, como comentó Diana, y en qué nivel de riesgo están también. Y tenemos una función especial o añadida que es ver los resultados por Power BI. Esto nos facilita muchísimo la visualización de la información en tiempo real. Vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, ¿qué entregables tenemos en Analytics? ¿Qué reportes podemos generar? Este es el reporte correspondiente a la guía 1. Ya comentó Diana respecto a esta guía. Está enfocada a saber qué personas han vivido un acontecimiento traumático severo dentro del contexto laboral para poder canalizarse para su valoración y posiblemente para su atención. Esta es una guía muy sencilla, aproximadamente podría tardarnos 5 o 10 minutos en contestarlo. Como les comentaba, no es anónima, entonces aquí vemos el nombre de la persona en esta primera parte del reporte. Este es un reporte de Luis en este ejemplo. Esta es la ficha de información que complementa la información de Luis, que podemos también ir configurando. Y bueno, también nos aparece la fecha en que se aplicó esta encuesta. Todo parte de esta pregunta inicial si la persona ha vivido un acontecimiento traumático severo. En este ejemplo, la persona contestó que sí. De manera que se presentan preguntas adicionales para medir qué efectos ha tenido esta situación sobre la persona y si hay una afectación. Nosotros vamos viendo en este ejemplo de reporte que hay algunas preguntas que responde en sí. De manera que en la parte superior nos dice el resumen que Luis requiere ser canalizado para su valoración y posiblemente para su atención. Este reporte lo tenemos en automático una vez que la persona termine de contestar esta encuesta, esta guía. De acuerdo al centro de trabajo, como comentaba Diana, podría aplicarse la guía 2 o la guía 3, dependiendo el tamaño del centro de trabajo. Este es un ejemplo de la guía 2. Lo primero que vemos aquí es esta semaforización de colores, que ya nos hablaba de esta semaforización Roberto, que es a partir de la Secretaría de Trabajo, y nos ayuda a identificar el nivel de riesgo. Un nivel de riesgo muy alto lo vamos a ver en color rojo, el nivel de riesgo alto en naranja, medio amarillo, bajo en verde y nulo en azul. Y lo que vemos aquí en la parte izquierda son las categorías de las cuales nos hablaba Diana en un momento, que son como los temas y bien identificado el nivel de riesgo de cada una de estas categorías. Y en la parte derecha, estos dominios que son como los subtemas, con su nivel de riesgo correspondiente. Considerando tanto dominios como categorías, en la parte superior vemos el resumen que esta persona se encuentra en un nivel de riesgo medio. Esto también lo tenemos en automático una vez que la persona termine de contestar esta guía.
Si hacemos una revisión manual para obtener este resultado, podríamos tardar alrededor de 20 minutos en poder obtenerlo. Esa es la parte de cómo Analytics nos ayuda a optimizar los tiempos y el esfuerzo. Ahora tenemos también una visión global. ¿Cómo estamos por centro de trabajo? En este ejemplo, nos contestaron 20 personas de la encuesta y vemos cómo se distribuyen estas 20 personas en los diferentes niveles de riesgo. Tenemos 2 personas en un nivel de riesgo muy alto, 2 en nivel de riesgo alto, 5 en medio, 9 en bajo y 2 en nulo. Y el porcentaje que corresponde en esta distribución. Podemos ver también las categorías y el nivel de riesgo que tenemos, cuántas personas tenemos en los diferentes niveles de riesgo. Entonces vemos que aquí lo más crítico es ambiente de trabajo. ¿Por qué? Tengo más personas en un nivel de riesgo más alto, alto y medio, pero también factores propios de la actividad y organización del tiempo de trabajo. Y vemos también el detalle por dominio y vemos por área. Este sería el reporte por centro de trabajo. Ahora, algo que les gusta mucho a nuestros clientes y la verdad es una maravilla es poder ver los reportes en Power BI. Power BI es una herramienta de Office 365 que nos facilita visualizar información y hacer cortes de las mismas. Tenemos los resultados en Power BI para las 3 guías de la Secretaría de Trabajo. Les voy a mostrar el dashboard de estas guías. Este es el dashboard de la guía 1. Aquí nos aparece, básicamente esto lo obtenemos en minutos, una vez que procesemos el archivo de los resultados. Nos aparece que 20 personas participaron, contestaron a esta guía y en automático nos dice cuántas de ellas requieren ser canalizadas. Esto corresponde, 3 personas corresponde al 15%. Ahora, ¿en dónde están estas 3 personas? Tenemos 2 en producción y tenemos 1 en calidad. De estas 20 personas que contestaron esta guía, ¿cuántas han vivido un acontecimiento traumático severo? 5. Y puedo ir también navegando o haciendo diferentes cortes de información. Esto es lo que mencionaba de visualizar información en tiempo real. Y si me voy hacia abajo, puedo hacer un filtro para determinar quiénes son estas personas que requieren ser canalizadas. Es Patricia, Arturo y Luis. Y en la parte superior podría ser también un filtro específico, por ejemplo, solamente ver los resultados de producción. Ahora me parece que son 6 personas, que 2 requieren ser canalizadas, que de estas 6 personas, 3 han vivido un acontecimiento traumático severo. ¿Quiénes son esas 2 personas? En este caso, Arturo y Luis. Esto nos permite no estar haciendo una revisión reporte por reporte, sino ver ya de manera muy rápida qué personas son las que requieren ser canalizadas. Si se aplica la guía 2 o la guía 3, también tenemos este dashboard o este tablero de resultados. Aquí de nuevo son 20 personas las que contestaron y las vemos distribuidas en los diferentes niveles de riesgo. Tenemos 2 en un nivel de riesgo muy alto, que es Arturo y Luis, pero podemos hacer diferentes filtros. Por ejemplo, en un nivel de riesgo alto, ahora tenemos a Patricia y Rolando. Y aquí se ubican también en el resultado por categoría. En este caso, nivel de riesgo medio, ya tengo 5 personas y puedo ver así los resultados y corto la información de manera bastante rápida. Puedo ver también los resultados por categoría. Haciendo un zoom puedo ver los resultados por dominio, resultados por las áreas de mi empresa y el resultado también de cada una de las personas, el nivel de riesgo. Irme al detalle incluso de hasta revisar qué es lo que contestó cada una de las personas. Entonces esto lo tendremos prácticamente en minutos. Regresando a la presentación, bueno, esta sería otra forma de poder visualizar los resultados. Es la manera más sencilla de poder leerlos y analizarlos. Ahora, si es de su interés Analytics, tenemos diferentes propuestas o esquemas comerciales de la forma en que ustedes pueden adquirirlo. Ustedes pueden adquirir Analytics solamente con la parte de la norma 035 y se les capacita en línea para poder habilitarles, para que ustedes apliquen estas guías para obtener también resultados individuales y grupales. Si ustedes deciden, que es la segunda opción, adquirir Analytics en su versión completa, adquirirían la parte de la norma 035, estas 3 guías, pero también las encuestas de clima laboral, felicidad laboral, responsabilidad social, por ejemplo, y poder cargar sus propias encuestas. En esta parte la capacitación consiste en un acompañamiento que básicamente es ir de la mano con ustedes en un primer proyecto de clima laboral, desde la logística hasta tips para presentación de resultados y capacitarles en línea para habilitarles en la aplicación de las guías de la norma 035.
Tenemos algo que les voy a hablar un poquito más al respecto, que son servicios complementarios. Esto básicamente es un apoyo focalizado a su necesidad en la implementación de la norma 035. Ahora, si solo lo que necesitan de nosotros es apoyo para la aplicación de estas guías y obtención de resultados, tenemos también el esquema de maquila de las guías de la norma 035 para la aplicación y poder proporcionarles reportes de resultados. Y esta maquila podemos también complementarla con estos servicios complementarios. Estos servicios complementarios, como les decía, son apoyos focalizados. Tenemos 8 escenarios en los que podemos apoyarles de acuerdo a la necesidad de cada cliente en la implementación de la norma 035. Se los explico brevemente. El primer paso, ya se los comentaba Diana, es analizar qué están haciendo actualmente que ya cumple con la norma 035. Nos comentaba que todas las empresas ya están haciendo algo. La finalidad es no empezar desde cero y ver lo que estamos haciendo que cumple con la norma, poder irlo documentando como evidencia. Es hacer este análisis en conjunto con ustedes. El segundo paso es apoyarles en poder elaborar esta política de prevención de factores de riesgo psicosocial y promoción de un entorno organizacional favorable. Si ustedes ya lo tienen, bueno, poder también asesorarles. La política es sumamente importante porque son los compromisos que nosotros estamos adquiriendo como empresa para prevenir estos factores de riesgo. El punto número 3 es un punto clave. Ya comentaba Diana de esto, es tener reuniones con todo el personal para sensibilizarlos, para que sepan qué es la norma 035, entender el contexto, las obligaciones o responsabilidades que tenemos, y nos ayuda muchísimo a alinear para poder aplicar, que sería el paso número 4, por medio de Analytics, aplicar estas guías para obtener los resultados que son cuantitativos, globales, individuales. El punto número 5 nos permite indagar sobre esos resultados cuantitativos por medio de entrevistas al personal. Vamos a enriquecerlo de forma cualitativa para ver cómo se está presentando ese factor de riesgo, cuáles son las causas y también obtener más información que nos ayude a formular estrategias más contextualizadas. El punto número 6 es, bueno, si nosotros hacemos esta aplicación de estas guías, podemos también presentar los resultados. Y el punto número 7 tiene que ver con poder hacer un plan de acción. ¿Qué seguimiento vamos a dar? ¿Qué estrategias? ¿En qué nivel vamos a hacer esas estrategias? Para poder dar un seguimiento de los resultados. Y finalmente, el punto número 8 es ir documentando todas las evidencias de cumplimiento para que ustedes tengan finalmente una carpeta que favorezca mucho el proceso de auditorías. Tienen estos 8 escenarios en los cuales, de acuerdo a la necesidad de cada cliente, podemos apoyarles. Hasta aquí mi participación. Israel, ¿nos podrías ayudar para revisar las dudas de los participantes, por favor? Sí, por supuesto, Marisol. Antes de esto, me gustaría informarles que se les va a hacer llegar la grabación de este webinar para que puedan comprenderla y analizarla un poco mejor en dado caso de que así lo requieran. Solo me gustaría, tengo algunos asistentes que no tengo registrados, se los voy a compartir por el chat, que me puedan compartir su correo electrónico para poderles hacer llegar esta presentación. Les paso la primera lista y ahorita en un momento le estoy pasando la segunda lista. Estas personas que están aquí, no las repito porque sí son varias, nada más que puedan visualizar y nos compartan su correo electrónico, con eso es más que suficiente. Otra de las cosas que también me gustaría pedirles de favor es que nos puedan apoyar con la siguiente encuesta de satisfacción. Es una encuesta de una duración menor a 2 minutos, a lo máximo se llevan 1 minuto y medio, y nos ayuda muchísimo a mejorar este tipo de eventos. Fuera de esto, pues estuve revisando que tanto Roberto como Rosario nos estuvieron apoyando con responder algunas dudas. Yo aquí les digo a los asistentes, si a alguien de ustedes no se les respondió alguna duda, hasta con confianza pueden abrir el micrófono y pueden volver a preguntar, o si en este momento están surgiendo nuevas. Tengo una, por ejemplo, de Juanita Delgado. Dice, el cuestionario 1 se aplica a todos para determinar quién necesita canalizar. Ahí sí me pueden apoyar, por favor. Sí, gracias. En ese punto, digo, ahí Roberto adelanta un poquito, pero de hecho es una recomendación que nosotros no hacemos. La guía 1 solamente es para aquellos trabajadores que ya tenemos en conocimiento que estuvieron expuestos a un evento traumático. Es común que nos digan, bueno, pero ¿qué tanto tiempo atrás, no? No hemos tenido accidentes de trabajo recientes, tenemos años sin accidentes en planta. Lo ideal es empezar desde que se
salió publicada esta norma, es decir, octubre de 2018 para acá. Si no tuviéramos ningún caso, sería un escenario muy ideal, tampoco es obligatorio tenerlos, ¿no? Pero no es recomendable lanzarlo a toda la población porque, de hecho, venía una pregunta al inicio sobre cómo diferenciar, que es complicado que la gente piense en cosas de su casa y las traiga a un evento traumático. Es muy complicado porque al final, aunque a la gente se les dice que hay que pensar en escenarios del trabajo, en un periodo de tiempo de 2 meses, contestan al final lo que ellos sienten, ¿no? Entonces, si nosotros lanzamos la guía 1 a toda la población, tengan por seguro que más de la, no sé, un 70% de la plantilla que ustedes tienen va a salir que necesita un tipo de acompañamiento. Y realmente muchos de esos temas no están relacionados al trabajo, entonces no es lanzarlo a todo el personal. Muy bien, muchas gracias, Rosario. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ah, perfecto, Diana. Ya vi, es que mi usuario aparece como es que Rosario. aparece como Rosario, sí. Por eso. No, Diana Castellanos, desde acá, no se preocupen. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Es el momento. Y estamos a su disposición para responder estas dudas. Bueno, tenemos una Desme, Diana. Sí, que si se aplica a todos, no, la guía 1 solamente es para aquellos trabajadores que ya tenemos en conocimiento que estuvieron en esta situación donde su vida se puso en riesgo. No es para todos. Preguntaba también Juanita que cómo pueden identificar quiénes estuvieron en ese evento traumático. Lo ideal es irnos, si tenemos un área de seguridad e higiene o algún tipo de registros o accidentes de trabajo, esa puede ser nuestra primera información. En caso de que no lo tuviéramos, también podemos hacer una comunicación con los jefes y sí, normalmente los jefes, como están en el día a día con las personas, se enteran de esas situaciones, que ellos nos compartan a quienes proponen, ¿no? Para esta guía 1, hay que darles todo el antecedente a los jefes para que sepan y con la información que ellos nos den podemos hacer esta selección de personas. Muchas gracias, Diana. Tenemos una pregunta de Omar Fajardo. ¿Cuál es el costo de Analytics? Omar, si lo permites, se van a poner en contacto contigo para tocar temas comerciales. Entre el día de hoy y mañana se ponen en contacto contigo, preferentemente hoy mismo, para que te puedan explicar detalladamente. Igual a todos se los van a estar contactando por parte del área de mercadotecnia de aquí de PSW. Y tenemos otra pregunta de Ana Sofía Navarro. ¿Cómo sabemos si estuvieron en un evento traumático? Tal vez no lo sepamos, ellos no nos han dicho. Sí, yo les recomendaría lo mismo, irnos ya sea en registro, si no lo tenemos en registro, hay que hablar con los jefes, ¿no? Que ellos nos den esa información. Si de todas maneras ellos no están enterados, pues realmente yo no les recomendaría llevarlo a preguntarle a las personas, porque es abrir tal vez una caja de Pandora que va a ser muy complicado y muy costoso para las empresas poderlo cubrir. Sobre todo porque la guía 1, si el trabajador nos dice que sí tuvo un evento traumático, ya por ende tenemos que llevarlo a una validación psicológica y normalmente pues eso tiene un costo, o si lo mandamos con el Seguro Social, pues ahorita con las condiciones actuales yo no se los recomiendo. Es una alternativa, pero pues va a venir un costo añadido ahí. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que creo que ya habían respondido anteriormente, que es si aplica para personal de honorarios y de outsourcing. No, tampoco. Bueno, la gente por honorarios definitivamente no entra porque su condición es otra. La gente que trabaja con nosotros por outsourcing, lo importante y la responsabilidad de nosotros es vigilar que nuestro proveedor esté cumpliendo con ello. Ellos tienen que hacer sus propias evaluaciones, implementar sus propias medidas. Claro que van a hacer en cotrabajo con nosotros, ¿no? En colaboración con nuestra empresa, porque muchas de las cosas que tengan que implementar van a ser dentro de nuestro centro de trabajo, pero el proveedor es el responsable de cumplir con estas obligaciones. A nosotros como cliente nos tienen que compartir evidencia, una copia de sus reportes, una copia de su plan de trabajo, una copia de la comunicación que hayan hecho de su propia política. Sí es importante que la gente que trabaja en outsourcing esté enterado de la política que tenemos en nuestro centro de trabajo para que también la respete y, bueno, se alinee a ella. Pero ellos, digamos, solo somos responsables de vigilar que el proveedor cumpla.
Muy bien. Y por el tiempo vemos la última pregunta de Omar Fajardo. Tengo 2 centros de trabajo, uno con 14 empleados y bueno, ya nos está respondiendo aquí Roberto. Y otro con 30 empleados. Sí. Bueno, ahí nada más para hacer la precisión, si uno tiene 14 empleados, estrictamente no tendríamos que aplicar la guía 2 ni la guía 3. La escala, si tienes de 1 a 15 empleados o a 14, no tendrías que aplicar ninguna de estas guías, solamente la guía 1. Lo ideal es que si son parte de una misma empresa, apliquen el cuestionario porque también nos sirve para evaluar en general las condiciones de trabajo, ¿no? Pero aquí, en tu caso, Omar, si tu segundo centro de trabajo tiene 30 empleados, solamente aplicarías la guía 2. Perfecto. Bueno, pues debido al tiempo, entonces damos por finalizado el evento. Les agradecemos mucho a todos por su asistencia, por su tiempo, su espacio de acompañarnos en este evento. Gracias Diana, gracias Roberto, gracias Marisol. Que pasen un excelente día. Hasta luego, muchas Gracias gracias. a todos. Muchas gracias, buen día. Adiós, buen día.